En la vida, como en la naturaleza, como en el universo, todo, sin excepción, son ciclos. Y la astrología, de hecho, es es una de las bases y es una de las ciencias que más observa los ciclos. Evidentemente, en este caso, ciclos planetarios. Teniendo en cuenta que en septiembre comenzamos el primer curso de astrología kármica, al que por cierto estás invitada o invitado, si quieres saber más, todo lo que vamos a estar hablando, signos interceptados, planetas retrógrados, los signos desde la mirada kármica, las casas desde la mirada kármica y muchísimo más, te dejo por aquí abajo el contacto para poder recibir toda esa información. Pero como os decía, los ciclos son muy importantes y uno de los ciclos que marca un antes y un después en nuestros momentos vitales precisamente son los septenios. Septenios 7, ¿vale? Son etapas de cada ciclo de 7 en 7 años, como paquetes de 7 en 7 años, y que tienen que ver con el gran ciclo del dios del karma, pero también del tiempo y del aprendizaje. Hablamos de Saturno. Los septenios están considerados etapas que van de la mano de Saturno. Todos los planetas tienen ciclos, por tanto, todos, en función del arquetipo, van a estar hablándonos de este ciclo. ¿Qué es lo que ocurre en este mundo en el que nos encontramos ahora y en esta humanidad? Tenemos un apego muy grande o una lucha, un apego al cuerpo más de infante o de una persona en una etapa X de su vida, y es un apego que nos lleva a una lucha contra el cambio del cuerpo, ¿no? Hay muchísimo, todo lo que es el apego a lo físico, al no permitir lo que es el paso del tiempo sobre nosotros o a no permitir directamente que el cuerpo que nos habita vaya mostrando señales de que ha madurado, señales en las que se muestra un ciclo de la vida natural. Saturno es ese ciclo de la vida natural, es ese paso del tiempo. Entonces sería interesante porque cuando vemos este modo de fijarnos en ese gran reloj de los septenios, podemos ver en función de nuestra edad cómo estamos o cómo estamos en armonía o cómo estamos fluyendo con nuestro ciclo vital, ese ciclo que Saturno va siendo como esas agujas de ese reloj. Como bien dice la palabra, como bien nos decía antes, los septenios son cada 7 años. Todos nacemos, todos tenemos en nuestra carta natal, cuando nacemos, un Saturno natal, signo, casa, grado, minuto y segundo. En el momento en el que nacemos, comienza el primer ciclo. Como os he dicho, es de cada 7 años. Por tanto, un ciclo completo cuando Saturno da la vuelta al todo el zodíaco y de nuevo visita a nuestro Saturno natal, pasan aproximadamente 28 años. De hecho, en la astrología antigua, para acceder a la astrología, para ser astrólogo, para comenzar el estudio de las estrellas, necesitaban haber cumplido el primer ciclo de Saturno, que era cuando se consideraba que estaban dentro de una etapa madurativa real. ¿Por qué? Porque Saturno había recorrido toda su carta natal. Por tanto, el aprendizaje, la maestría, la sabiduría y todo lo que revela la madurez y la responsabilidad había ido tocando todas las casas de la carta natal. Por tanto, entre los 28 y 29 años es un momento vital en nuestro ciclo personal. Pero vamos a comenzar desde el principio. La primera vez que tenemos un septenio, justo a los 7 años, imaginaros que nuestro Saturno imaginaros que justo tenemos aquí la circunferencia de la carta natal, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestro Saturno, para ponerlo fácil, y a los 7 años ha recorrido el primer cuadrante de nuestra carta. Por tanto, hace una cuadratura conocida como cuadratura creciente.
En ese momento es el primer momento, es un momento de tensión, es la primera tensión, por tanto, es la primera vez que estamos notando a Saturno en nuestra vida. Y no es casualidad que justo a los 7 años comienzan las pequeñas reestructuraciones. De hecho, está considerado que la dentición, los dientes comienzan a salir, los dientes de leche, a caer, todo esto comienza como la reestructuración de la dentición, todo lo que es ese desarrollo, comienza en esta etapa. No es exactamente a los 7, es entre los 7 y los 8, ¿vale? Porque es un planeta lento y va en ese movimiento lento, viene, va y generando ese, sobre todo en ese momento, generando esa primera reestructuración. Es la primera vez que podemos sentir a Saturno en nuestra vida, ¿no? Entonces son cambios que tienen que ver de salgo de mi vida, ¿no? De lo que es mi familia, de lo que es mi hogar. Normalmente a los 6, 7 años los niños comienzan la etapa escolar, fuera del jardín de infancia, primero de primaria en España, no sé cómo es en otros países, pero comienza la primera etapa lectiva en el que conecto con el entorno, mi dentición. Entonces es como que la primera infancia comienza. Son pequeños cambios, pequeñas reestructuraciones y un proceso grande para un niño de madurez, porque sale del nido. Así, eso sería la cuadratura creciente, los primeros 7 años. La siguiente etapa es la oposición, cuando el Saturno en tránsito mira el Saturno natal de la persona. Sobre los 14 años, wow, eso es una crisis, es un momento de crisis, de transformación y de cambio profundo, porque mi Saturno natal se encuentra con Saturno en tránsito, de frente, los dos mirándose, y genera una crisis que es la primera conexión con la rebeldía. Es la primera vez que lo que se considera también la preadolescencia, los cambios hormonales, el contacto con el cuerpo, la conexión con el primer impulso hacia el autoconocimiento, conecta con la sexualidad, el sistema hormonal cambia, ya me voy desapegando de lo que la familia o el núcleo dice y voy generando mi propia autonomía. Voy generando esa parte en la que conecto con cambios físicos, conecto con cambios psicológicos profundos. La pubertad es el despertar sexual, el despertar físico, el despertar del autoconocimiento y el despertar del comienzo a la independencia. Todo ello en un marco de rebeldía. Por tanto, ahí estaría la oposición, que es sobre los 14 años. El siguiente septenio ya es una cuadratura decreciente. Saturno se está acercando, ¿no?, al Saturno natal. Esto justo coincide sobre los 21 años, ¿vale? Hemos estado haciendo la etapa y llegamos a los 21. Esto es una cuadratura decreciente, una cuadratura menguante, hay muchas formas de llamarlo, ¿vale? Pero es justo cuando ya Saturno está en cuadratura acercándose a ese Saturno natal. Y entonces en algunos países, de hecho los 21 años en algunos países está considerada la mayoría de edad. ¿Vale? No en todos, pero en muchos países es cuando ya podemos conducir, podemos votar, podemos beber, ¿no?, bebidas alcohólicas, podemos, ahí está, ¿no?, en muchos países. Entonces es como un momento en el que toca decidir también qué orientación voy a tener en mi vida. Comienzan las preguntas, ¿no? Las preguntas de orientación laboral o formación, qué voy a hacer, hacia dónde voy a comenzar a dirigir mis pasos. Saturno está llegando. Los próximos 7 años, Saturno tocará el Saturno natal de la persona. Por tanto, durante ese septenio hay ese tipo de cuestionamientos y ese tipo de preguntas. Ya eres mayor a todos los efectos y en todos los países. Por tanto, tienes que salir ahí fuera. ¿Cómo? Comenzando a responsabilizarte, a conectar con tu autonomía y definir el primer contacto con qué será mi profesión, qué será igualmente mi vocación. Pasan 7 años más y llegamos a ese momento crítico, el momento de aproximadamente los 28 años, muchas personas los 29, ¿vale? Porque va a depende de la rapidez del fluir, de las retrogradaciones, pero sobre los 28 años comienza ese retorno de Saturno y esto es determinante.
es un momento madurativo. Saturno viene con toda la información del recorrido que ha hecho toda tu carta natal durante 28 años, nada más y nada menos, a decir, vengo a rendirte cuentas, porque ahí está esa parte de maestría, esa parte de qué has aprendido, de qué te has responsabilizado, de qué no te has responsabilizado. Se conoce como aspecto de conjunción, ¿vale? Cuando tenemos cuadratura creciente, oposición, cuadratura menguante, conjunción. Saturno vuelve a ese lugar de inicio. Es el conocido primer retorno de Saturno, porque bueno, a medida que vayan pasando los años, vamos a tener más retornos de Saturno, por lo menos en la Edad Media, ahora lo vamos a ver, tendremos un segundo retorno de Saturno y vendrán otras cuestiones. Entonces aquí es cuando estamos movilizando muchísima energía. Los últimos 7 años hemos estado tomando decisiones, o por lo menos haciéndonos, ¿no? Viendo y haciéndonos responsables. Se puede terminar la universidad, se puede terminar los estudios, las especializaciones, tengo ya un trabajo. Esa etapa muchas personas se independizan, tienen familia, se casan. Es un momento determinante en el que muchas cuestiones de vida conectan. También la vida afectiva. ¿Dónde? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Dónde voy a estar? Todo esto se moviliza en el retorno de Saturno. Los autocuestionamientos. ¿Qué moviliza sobre todo? Quédate con esto. A tu Saturno natal. No a todo el mundo el retorno de Saturno le viene igual. No voy a insistir mucho en esto porque aquí en mi canal de YouTube tenéis un vídeo del retorno de Saturno. Entonces no voy a repetir doblemente. Entráis, os suscribís, entráis en mi canal y buscáis un vídeo, en Astroclases creo que está, si no me equivoco, en lo que es la lista de reproducción de Astroclases, y ahí os hablo específicamente del retorno, primer retorno de Saturno. Esa conexión con la madurez. Lo que sí os digo, que dependiendo de la casa, el signo, los aspectos que tenga en tu carta natal, pues evidentemente es ahí, sobre todo donde vas a estar rindiendo cuentas, porque es ahí donde tú tienes tu Saturno natal y por tanto donde va a resonar con tu Saturno y donde sobre todo vas a adquirir responsabilidad, aprendizaje y bueno, a nivel astrología kármica, que sobre todo cuando lo estudiamos en el curso de astrología kármica, a nivel kármico es brutal. Personas lo notan más, personas lo notan menos y eso depende del resto de septenios y de la carta natal al completo, qué tipo de desarrollo vital hayas tenido en los primeros años de vida. Eso no significa que no sigas haciendo en ese momento un examen de madurez y de responsabilidades. Pero Saturno sigue caminando y siguen los septenios. El siguiente septenio que tenemos, bueno, el siguiente después de los 28, sigue adelantando, volvemos otra vez a la cuadratura creciente en los 35, 42, aproximadamente los 35, 36. Además, esa edad es crítica, los 35, 36, porque justo coincide con el retorno nodal. Se junta ahí un movimiento potente. Si estás de hecho entre los 35 y 36, tienes que estar a punto de cuadratura de tu Saturno natal, Saturno en tránsito, y a la vez tu retorno nodal. Por tanto, es una crisis potente. Siempre genera crisis, pero porque el humano no quiere moverse, no es porque hay una crisis especial. 35, 36, 42, 43, la oposición, unos 48, 49, para la cuadratura menguante. Durante todo este tiempo, sobre todo Saturno, lo que va a estar trabajando es la maduración emocional. ¿Vale? En lo siguiente, evidentemente, va a haber mucho más, pero para eso está el curso, para seguir hablando del tema. Y el siguiente, el segundo retorno de Saturno, es entre los 57 y los 60. Ahí viene un segundo retorno de Saturno y otra vez te toca pasar un segundo examen, pero este es especial. Os voy a enseñar, lo tenía aquí preparado, espero que no se me haya ido. Ay, que no se me haya ido. Os tenía aquí preparado para que lo vierais, aquí está. Bueno, creo que aquí se ve, ¿no? Esta es el símbolo, ¿no? El gráfico, la imagen de Saturno, de lo que sería cuando vemos a Saturno en la astrología. Fijaros que tiene forma de hoz. ¿Veis que tiene ahí como si fuera una hoz? ¿Qué es lo que me va diciendo esto? Esto es lo que ocurre en el segundo retorno de Saturno.
Comenzamos un proceso de recogida de frutos. La cuestión está en que recoger frutos puede ser en todas las direcciones, ¿vale? Porque aquí es cuando entramos, por eso es tanto de la astrología kármica. ¿Por qué? Porque la astrología kármica es lo que se considera, es el principio de armonización. Nada es bueno, nada es malo, porque no hay un humano juzgando. Todo es aprendizaje. Entonces, cuando Saturno retorna por segunda vez a nuestro lugar, ¿no? A nuestro lugar natal, recoge lo sembrado y es sobre todo una oportunidad que tenemos para ver si hemos dedicado el tiempo suficiente a aquello que nuestro Saturno natal, casa, signo, aspectos, que nuestro Saturno natal y nuestra carta entera nos había demandado. Por eso Saturno viene recogiendo, porque también como buena hoz va a quitar todo lo que sobre. Y ahí es cuando decía, es que Saturno, es que es malo, es que Saturno no es malo. Con los años lo amas. O yo por lo menos he aprendido a amarlo profundamente. Saturno es el equilibrio perfecto entre lo que trabajas y lo que tienes. Lo que has aprendido y lo que mereces. Y ahí está, ¿no? Es un equilibrio. Por eso se trabaja tanto en astrología kármica, por eso se mira tanto, por eso se le llama el dios del karma, porque realmente es el equilibrio perfecto. Recoge fruto, siembra, recoge, siembra, recoge. Por eso primero tiene que pasar por toda la carta para poder sembrar responsabilidad, frutos, y a medida que va pasando una segunda vez, va recogiendo hasta que hace su segundo retorno y dice, esta es tu maestría. Es el planeta también del tiempo, por tanto los tiempos no son como ahora, no tanto por eso, el apego también al físico y al cuerpo y no permitirnos o tener miedo al envejecer por imposiciones sociales, cuando realmente eso nos muestra que llevamos muchísimos aprendizajes vitales. Así que bueno, ahí os dejo algo rapidito para que tengáis esta información, para que veáis en qué etapa, comentarme por aquí abajo en qué etapa os encontráis, si estáis en los 21, 25, 27, 28, si ya habéis pasado vuestro primer retorno, si vais a por el segundo, si estáis en el segundo, dónde estáis y cómo sentís, y si sentís esto que Saturno os está demandando. Ya sabéis que hay mucho más en la carta, pero bueno, ahí lo dejo. Espero que tengáis un feliz día, sea cuando sea que me veáis, y os espero por mi comunidad privada y por mi perfil de Instagram. Abrazos.